Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en las redes sociales. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de un mensaje que Demet Özdemir dejó en Instagram, un mensaje que muchos interpretan como dirigido a Can Yaman y que, sin duda, oculta algo más de lo que parece a simple vista. ¿Qué se esconde tras esas palabras? ¿Es un saludo nostálgico, una indirecta, o tal vez algo completamente diferente? Quédense conmigo porque vamos a analizarlo todo, detalle a detalle, para intentar descifrar este intrigante enigma. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y chismes del corazón. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó a miles de fans alrededor del mundo. Desde su exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Can, la química entre ellos era innegable y su romance se convirtió en un tema recurrente en la prensa rosa. Tras su separación, ambos han seguido caminos distintos, pero los fans, esos incansables buscadores de reencuentros, siempre están atentos a cualquier señal que pueda sugerir una posible reconciliación o al menos un vínculo que aún perdura. Y es ahí donde entra en juego el misterioso mensaje de Instagram. Hace poco Demet Özdemir compartió una historia en su cuenta de Instagram, una imagen aparentemente sencilla que, sin embargo, desató una ola de especulaciones. La historia mostraba una frase en turco, acompañada de una melodía que algunos fans reconocieron al instante. La frase en cuestión, traducida al español, podría interpretarse como algo así como: los corazones tienen su propio lenguaje, un eco que resuena a través del tiempo y la distancia. Junto a esto, la canción que eligió era una melodía melancólica, que muchos asociaron con momentos de su pasado juntos. Ahora, la gran pregunta es: ¿estaba este mensaje realmente destinado a Can Yaman? Analicemos los elementos. Primero, la frase misma es bastante poética y ambigua. Los corazones tienen su propio lenguaje. Esto podría aplicarse a muchas relaciones, a sentimientos profundos que no necesitan palabras. Pero si lo conectamos con el contexto de su pasado, con la intensidad de la relación que tuvieron y el fervor de sus seguidores, cobra un nuevo significado. La idea de un eco que resuena a través del tiempo y la distancia sugiere algo que perdura, algo que no se olvida fácilmente. Y luego está la música. En el mundo de las redes sociales, la elección de una canción para acompañar una historia o una publicación no es casualidad. A menudo las celebridades utilizan la música para transmitir un estado de ánimo, evocar recuerdos o incluso enviar mensajes ocultos. Si la canción era una que compartieron en algún momento, o que tenía un significado especial para ambos, entonces la conexión se vuelve mucho más fuerte. Algunos de los fans más acérrimos de la pareja afirmaron haber reconocido la melodía de una canción que solía sonar en momentos clave de su relación, o que incluso la propia Demet había compartido en otras ocasiones cuando estaba con Can. Esto, por supuesto, solo añadió más leña al fuego de las especulaciones. ¿Pero por qué ser tan misteriosa? ¿Por qué no ser más directa si quería comunicarse con él? Aquí es donde entra la parte intrigante. Demet Özdemir es conocida por ser una artista que maneja su vida privada con cierta cautela, a pesar de ser una figura pública tan mediática. Compartir un mensaje tan personal y potencialmente dirigido a un ex, de forma tan indirecta, puede tener varias razones. Una posibilidad es que esté enviando un mensaje de cierre. Tal vez, después de todo este tiempo, ha llegado a un punto en el que puede mirar hacia atrás con cariño, sin rencor, reconociendo la importancia que esa relación tuvo en su vida. La frase podría ser una forma de decir que, aunque ya no estén juntos, el impacto y los sentimientos de ese tiempo no han desaparecido por completo, pero de una manera pacífica y reflexiva. Es como admitir que algunas conexiones, aunque se rompan, dejan una huella imborrable. Otra interpretación, quizás más emocionante para los fans, es que sea una señal de que hay una posibilidad de reencuentro. No estoy diciendo que estén juntos de nuevo, ojo. Pero podría ser un guiño, una forma de recordarle a Can Yaman que ella piensa en él, que valora los recuerdos compartidos. A veces estos mensajes son un intento de sondear el terreno, de ver si hay una reacción, si la otra persona todavía siente algo. Es un poco como lanzar una botella al mar y esperar a ver si llega a su destino. También hay que considerar el factor performance o estrategia. En el mundo del entretenimiento, las celeb
Ridades a menudo son conscientes de cómo sus acciones en redes sociales son analizadas por el público. Un mensaje ambiguo como este genera conversación, mantiene a los fans interesados y, en última instancia, puede ser beneficioso para su imagen pública y su marca personal. Crea un aura de misterio y de profundidad emocional que a muchos les atrae. No podemos descartar que haya un componente de mantener vivo el interés del público sobre su vida personal y, por extensión, sobre sus proyectos profesionales. ¿Y Can Yaman, qué ha hecho él? Hasta el momento, no ha habido una respuesta directa por parte de Can Yaman a esta historia en particular. Y eso, queridos espectadores, solo aumenta el misterio. Si él supiera que el mensaje era para él y quisiera responder, podría haberlo hecho de forma igualmente sutil, quizás con una historia propia, un comentario en una publicación, o incluso dejando de seguir a alguien o de seguir a alguien. Su silencio en este caso puede ser tan significativo como el propio mensaje de Demet. ¿Está ignorando la indirecta? ¿No la ha visto? O tal vez la ha visto y prefiere no darle pie a más especulaciones. Analicemos un poco el lenguaje corporal digital. Cuando una persona pública publica algo así, suele haber una razón. No es un error de dedo, no es algo que se sube sin pensar. Detrás de cada publicación, hay una intención. Y en el caso de Demet, esta intención parece ser la de evocar, la de recordar, la de quizás, solo quizás, abrir una puerta. Pensemos en la magnitud de su fama. Ambos son superestrellas. Cualquier cosa que hagan en redes sociales es analizada al microscopio. Si Demet publica esto, sabe que sus fans más leales, los que siguen cada detalle de su vida, van a interpretarlo. Y esa interpretación, esa conversación que se genera, es parte de la estrategia. Es como si estuviera diciendo, aquí estoy, recordando algo importante y espero que tú también lo hagas. Consideremos también la fase actual de sus vidas. Ambos están inmersos en proyectos profesionales, Can Yaman con sus series internacionales y Demet con sus propios trabajos en Turquía y proyectos en el extranjero. Quizás este mensaje no sea tanto sobre un futuro romántico inmediato, sino más bien sobre un reconocimiento de la etapa vital que compartieron, una etapa que fue muy importante y exitosa para ambos, y que sentó las bases para sus carreras actuales. Es un gracias por el camino recorrido, dicho de una manera muy poética. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros como espectadores? Pues nos mantiene enganchados. Nos encanta este tipo de misterios, estas pequeñas píldoras de información que nos invitan a imaginar, a crear nuestras propias teorías. Y es que en el fondo, todos somos un poco detectives del corazón. Nos gusta ver cómo las celebridades navegan sus vidas personales, especialmente cuando esas vidas han estado tan entrelazadas. Podemos interpretar la frase "los corazones tienen su propio lenguaje" como un reconocimiento de que a veces, las conexiones emocionales son tan profundas que trascienden las palabras. El eco que resuena a través del tiempo y la distancia, habla de la permanencia de ciertas experiencias, de cómo algunas personas dejan una marca imborrable en nuestras vidas, sin importar cuánto tiempo pase o cuántos kilómetros nos separen. Y la música, la música. Si realmente era una canción con significado para ellos, entonces es la cereza del pastel. Es como ponerle banda sonora a un recuerdo compartido. Imaginen la escena, Demet navegando por sus recuerdos, encontrando una canción que le trae a la mente momentos con Can, y decidiendo compartirla, quizás como un pequeño homenaje a esa etapa de su vida. Es crucial recordar que esta es nuestra interpretación, basada en las pistas que se han dado. No tenemos la certeza absoluta de que el mensaje fuera directamente para Can Yaman, ni de cuál era su intención final. Pero es innegable que el contexto y la forma en que se presentó la historia abren la puerta a estas especulaciones. Y esto es precisamente lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, ¿no creen? La ambigüedad, las interpretaciones, la forma en que los fans se involucran y crean sus propias narrativas alrededor de sus ídolos. Demet Özdemir con este simple mensaje ha logrado reavivar la chispa de la curiosidad y mantener vivo el interés en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que el misterioso mensaje de Demet Özdemir en Instagram sea una señal para Can Yaman, analizando la frase en sí, la elección de la música y las posibles intenciones detrás de esta publicación tan enigmática. Ya sea un cierre pacífico, una invitación sutil, o simplemente un ejercicio de mantener viva la memoria de una etapa importante, lo cierto es que este mensaje ha logrado su cometido, capturar nuestra atención y hacernos pensar.
Muchas gracias a todos por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. ¿Ustedes qué creen? ¿Piensan que el mensaje era para Can Yaman? ¿Qué creen que oculta? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son siempre muy valiosos y enriquecen nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.